el primer mes de operaciones hemos dado atención a personas que se acercan casi al millón de personas en los distintos canales. En nuestras oficinas se presentaron 118.000 personas. En nuestra call center hemos recibido llamadas, más de 200.000 llamadas, y en la página de internet hemos tenido 550.000 intervenciones. Lo importante y lo que hemos logrado es que en nuestras oficinas, en el call center e igualmente en la página de internet, aquellos que requieren una respuesta se les está dando una respuesta, o si no teníamos la respuesta inmediata, un compromiso de respuesta con fecha para cumplirles. Para este año, pues la parte más importante es entrar a estabilizar, optimizar los tiempos, darle una mejor respuesta a la ciudadanía, terminar de poner nuevas oficinas en varias ciudades. Hoy en día estamos operando en 64 puntos en 49 municipios del país, y vamos a terminar con el orden de 72 puntos en todo el país. La otra parte importante es empezar a desatrasar de una manera importante todo lo que venía del Seguro Social. El volumen es muy importante y esperamos que estemos haciéndolo firmemente en esto que queda del año y en los primeros meses del año entrante. Colpensiones, ¿qué tiene y con qué trabaja? Trabaja con lo que venía del Seguro Social. Las bases de datos, la información, todo es Seguro Social. ¿Cuál es el trabajo grande que tenemos? Y para eso se hizo Colpensiones. Es resolver las dificultades que enfrentaban las personas frente al Seguro Social. Y la dificultad más grande era que les respondieran, saber dónde está el trámite, tener una fecha en la cual le pudiera contestar. Y eso es lo que está haciendo Colpensiones, respondiendo y adquiriendo compromisos con la ciudadanía de cuándo podemos cumplirle sus peticiones. En el primer mes, la ansiedad de muchas personas y desafortunadamente desinformación que se dio antes de comenzar Colpensiones generó una expectativa de duda, de incredulidad, de qué va a pasar, se va a perder la información. Eso generó que tuviéramos un volumen de personas muy grande que atendían nuestras oficinas. Eso generó unas filas largas y grandes. ¿Cuál fue la respuesta de Colpensiones? Primero, orientar a las personas, decirles dónde está la información, cómo la podían adquirir. La segunda es darles respuestas y ofreciéndole respuestas a través de otros medios como el call center o la página de internet de Colpensiones. Y finalmente estamos en las ciudades donde la afluencia es muy grande, optimizar la utilización de las oficinas dándole citas a las personas para que podamos atenderlos todos organizadamente. El trabajo apenas está comenzando, este es el primer mes. Ha pasado la angustia de los primeros días donde las personas no sabían qué iba a pasar, pero la idea es seguir mejorando y mejorando el proceso de Colpensiones, y la fortaleza que tenemos es que tenemos una capacidad informática muy grande que nos deja saber exactamente qué está pasando a lo largo y ancho de la organización en cada minuto. La República, el origen de los negocios.